Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Poveda de la sección T1 de Psicología, trimestre 1. El posmodernismo. Los primeros movimientos posmodernos surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto tuvo una influencia en tres aspectos: un periodo histórico, una corriente filosófica y movimientos artísticos, pero esto fracasó en su intento de ser independiente del ser humano, ya que es algo que resulta inalcanzable y era uno de los principios o era lo que quería conseguir el posmodernismo para ese entonces: ser independiente del ser humano, ser liberal. Por eso, entre las características del posmodernismo tenemos 1. Constantes críticas contra el modernismo. Es decir, como el posmodernismo era una forma de evolución del modernismo, entonces pues se hacían constantes críticas a estos movimientos, porque se consideraba que era ya algo obsoleto, era algo que ya realmente no tenía las suficientes bases para seguirse tomando en cuenta. Se consideran como muertos los relatos sobre Cristo, el marxismo y el capitalismo, ya que era algo que buscaba ser liberal, una época en la que todo valía, y buscaba era muy antiautoritario, y estos relatos buscaban un orden social y era lo que no querían estos movimientos. Por ende, se consideran como muertos en esta época, porque ellos buscaban ese orden social y era lo que no querían. Buscaban algo por lo que regirse. Y era lo que el movimiento postmodernista no quería y no buscaba en ese momento. Por eso este tipo de relatos se consideran muertos para este entonces. La televisión se considera como medio de comunicación por excelencia. Es decir, era el medio de comunicación que más se usaba y el que se consideraba como más útil para ese entonces. Hay un exceso de información también en los medios de comunicación en masa. Se empiezan a utilizar demasiado y de una forma muy exagerada para ese entonces. El lenguaje era lo que definía la personalidad de las personas para ese momento. Es decir, la forma en la que una persona hablaba o se expresaba era de forma inmediata lo que expresaba su personalidad. No se buscaba conocer más allá. Simplemente al saber cómo se hablaba, al escuchar sus expresiones lingüísticas, ya se detonaba una personalidad. No se hacía una investigación más profunda acerca de la persona, ni se buscaba conocerla, sino simplemente se tenía como ese prejuicio, por así decirlo. No existe una verdad absoluta o inamovible para ese entonces. Todo podía suceder, era algo liberal, todo se valía, por ende no existía una verdad absoluta. El mensaje que tenían como sociedad para ese entonces era el hacer culto al cuerpo antes que a cualquier otra cosa. Es decir, para este entonces, este movimiento literario o estos movimientos consideran que el cuerpo es lo único importante. No hay algo más allá o algo a lo que se le haya que tomar más importancia que no fuese el cuerpo. El cuerpo era lo único que tenía valor, a lo único que se le podía dar importancia, a lo que se le tenía que hacer culto, a lo que se tenía que admirar. El cuerpo o la apariencia física, por así decirlo, era lo que importaba en estos movimientos. Todo lo que había por fuera no se veía por dentro. Es decir, la personalidad no importaba. Era el cuerpo, lo físico, lo estético, lo importante. Únicamente en este entonces se pensaba en el presente. No se hacían ideas futuras, ni querían estudiar el pasado, ni nada. Solo se pensaba en el presente, en lo que se vivía, en lo que se tenía en el hoy. No tenían unas ideas más profundas. Por ser esto unos movimientos un poco extraños o ambiguos,
Al conocerse estas características se dan cuenta de que este movimiento es extraño, es un libertinaje que no tiene cese, algo que es antiautoritario, algo que no quería un orden social, pues obviamente fracasó. Fracasó porque quería ser independiente del ser humano, porque quería ser independiente de todo, quería solo ser libre y darle importancia a cosas que no la tienen tanto, le daban una excesiva importancia a las cosas que realmente no tenían el suficiente valor. Por eso fracasó este movimiento literario. Gracias.